Bienvenidos, amada familia. Entonces vamos a continuar con una serie que comenzamos el anterior domingo. Hablamos sobre el Evangelio pleno de la salvación, las buenas noticias que nos da la palabra de Dios de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y hoy vamos a hablar acerca de las buenas noticias de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso es conocer a la persona del Espíritu Santo de Dios. Ustedes saben que el Espíritu Santo de Dios es una promesa cumplida que estaba dada desde el Antiguo Testamento. En Joel, el Señor habló a través de este profeta y dijo: en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, tendrán sueños, los ancianos también. Esta llenura del Espíritu Santo es para todos. No tiene categoría de edades. ¿Sabe qué? Es para todo aquel que tiene a Cristo y le cree a Él. Es maravilloso vivir una vida llena del Espíritu Santo. ¿Y qué es una vida llena del Espíritu Santo? Es una vida llena de Cristo, porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a Cristo, siempre nos va a guiar a toda verdad. Él dijo: les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque si me fuera enviaré al Espíritu Santo y Él os guiará a toda verdad. Y la verdad completa es Cristo. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús, después de la Pascua, después de su muerte y su resurrección, se apareció a más de 500 personas, según dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:6. Y durante 40 días les hablaba acerca del reino de Dios. ¿Y qué también les decía? Hablándoles acerca de la promesa del Padre. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo en el corazón, viene a morar dentro de nosotros la Trinidad completa: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es una realidad. Nuestra vida es un vaso que contiene a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Pero nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque eso no basta. Y para ello voy a hacer una imagen gráfica para que podamos comprender lo que pasa cuando, después de que nosotros recibimos a Cristo, ¿qué es lo que opera? ¿Quién es el que hace? ¿Quién es el que hace la nueva creación, el nuevo nacimiento? Todo es por obra del Espíritu Santo. Vamos a ver ese versículo más y vamos a proceder con la imagen gráfica que quiero hacer para que comprendamos la importancia, que no es algo menor. No se habla mucho de Él, pero la vida sin Él es muy difícil, amados. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro fortalecedor. Entonces vamos a ir a Tito, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Aquí, ¿quién está hablando? Aquí está hablando el apóstol Pablo, un hombre que era justo, operaba en la justicia siendo irreprensible, pero a su paso dejaba dolor, enojo, heridas y muerte. Entonces él, hablándole a su colaborador tan cercano, Tito, a quien lo dejó en Creta, en un lugar bien difícil, para que Tito corrigiese lo deficiente de la gente. Porque cuando no hay la llenura del Espíritu Santo, comenzamos a torcer
la enseñanza, a torcer la doctrina, a vivir en nuestra fuerza y cómo pensamos que se deben hacer las cosas. Y no es así, no se puede. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de la vieja naturaleza con la que todos nacemos. Y esa vieja naturaleza se manifiesta de diferentes maneras. Como lo dice él. Dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Qué maravilloso amor de Dios. Todo esto se operó por medio del Espíritu Santo de Dios. Vino a vivir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en nosotros. Pero eso no basta, amados. Necesitamos ser revestidos de poder. Por eso es que después de la cruz, después de la Pascua, después del dolor, después de la muerte de Jesús, después que resucitó, vino Pentecostés. Vino la llenura del Espíritu Santo. Entonces quiero hacer para que todos podamos comprender lo que pasa cuando somos llenos del Espíritu Santo. Este vaso representa a usted y a mí. Nosotros somos este vaso. Haciendo una analogía. Estamos llenos. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo. Pero necesitamos ser revestidos de poder. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo significa sumergirse. No es apenas unas gotitas de agua en la cabeza cuando les ponen a los niños, no. Gente ya que tiene criterio, que conoce al Señor, que tiene la fe, va a decidir bautizarse en aguas, pero ese es otro bautismo. Este es el bautismo del Espíritu Santo, que no es externo, que nadie lo puede hacer, solo Él. Solo Él. Esa es su obra después de recibir a Cristo Jesús. Entonces, para ver qué es lo que pasa cuando somos investidos, revestidos de ese poder para vivir en esta tierra de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a ese orden extraordinario que Jesucristo ganó en la cruz. ¿Qué pasa? Por favor, muéstrelo. Se desaparece, estamos sumergidos en Cristo. Estamos sumergidos en Él. Entonces, cualquier otra cosa de esa vieja naturaleza que puja por tener el dominio, por tener el control, ya está contenida. Así como Dios contiene el universo. El universo no lo contiene a Dios. Las galaxias, las estrellas no lo contienen a Dios. Todo el universo está contenido en Dios. Entonces, así nosotros, nuestra vida, la iglesia, los millones de hijos de Dios en todas las naciones, están contenidas en el Espíritu Santo. Otra cosa es estar dentro de Él, revestidos de ese poder. Entonces, muy importante poder comprender esto. Es como que se desapareció lo viejo y se va a manifestar lo nuevo, la nueva vida. Entonces, muy importante, amados, para que podamos anhelar fervorosamente la llenura del Espíritu Santo, necesitamos conocer quién es el Espíritu Santo. Ese es mi primer punto. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios?
El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Tiene la misma esencia, la misma naturaleza de Dios y tiene los mismos atributos de Dios. ¿Y cómo lo contactamos esto? Por las Escrituras. Hechos 5, hay una situación que estaba operando el apóstol Pedro con unas personas que mintieron a los hombres, pero no a Dios, no a Dios, no al Espíritu. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién se estaba refiriendo? Al Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino a Dios, porque él comenzó hablando del Espíritu Santo. Entonces, muy importante poder comprender, el Espíritu Santo es Dios. Así que el Espíritu Santo tiene la naturaleza idéntica. La esencia de Dios tiene atributos. Uno de los atributos del Espíritu Santo es que Él es eterno. Él es eterno, no fue creado, siempre existió y nosotros lo podemos ver desde el principio de la creación, operando en la creación. Por ejemplo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, mas el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando fue la palabra, se ordenó todo. Porque el Espíritu Santo trabaja juntamente con la palabra. Hay que discernir, hay que entender la palabra de lo que está escrito. Lo que está escrito nos hablan acerca de Cristo, pero la palabra es Cristo. Él es el verbo y operan juntos y trabajan juntos. Cuando dijo sea la luz, el Espíritu Santo es poderoso. Entonces es eterno. Eso lo podemos ver en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Para qué? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esa es la operación del Espíritu Santo. Hacernos comprender lo que ya hemos recibido de parte de Dios para no andar sintiéndonos culpables todo el tiempo. Él eso es lo que opera en nuestra conciencia, una conciencia limpia. ¿Por qué? Por la obra gloriosa de la cruz. Pero también el Espíritu Santo es omnisciente. Omnisciente quiere decir que Él lo sabe todo. Todo lo que usted piensa, lo que usted habla, lo que usted hace, el Espíritu Santo lo sabe. Él lo sabe todo. Nosotros podemos ver estos atributos del Espíritu Santo también en Isaías 11, hablando de Cristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Hablando de Cristo en la carne, cuando Él vino a través de la familia del rey David. Y reposará sobre Él, ¿quién? El Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, esa sabiduría, esa inteligencia, ese consejo, ese conocimiento es parte de los atributos del Espíritu Santo que conoce todo de usted, conoce todo de mí, conoce mis pensamientos. Y dice, ni bien ya está la palabra en nuestra mente, ya es aquí, tú ya la sabes toda. Qué maravilloso es el Espíritu Santo, qué ayudador, tremendo. Entonces, pero también el Espíritu Santo es omnipresente. Significa que está en todos lados. Él está aquí. Él está en usted. Él está afuera. Él está en todas las naciones. ¿Por qué? Porque todas las naciones están contenidas en Él. Todo el universo está contenido en el Espíritu Santo de Dios. Entonces nos vamos al Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Hemos comprendido muchas veces mal el Seol, una palabra para un lugar
que le daban en el Antiguo Testamento, donde van los muertos. Pero este Seol estaba separado y Jesús lo habla en el Evangelio de Lucas. Había una parte para que estaban los malos y había otra parte donde estaban los justos. Pero a todo ese lugar se llamaba el Seol. Por eso es que Cristo, cuando resucitó, fue y rescató a los suyos. Lo estableció en el lugar que Él está. Así que el Espíritu Santo también tiene personalidad. Es una persona. Una persona tiene una mente. El Espíritu Santo tiene pensamientos, tiene una mente. Y nosotros lo podemos ver también en las Escrituras. Porque el Espíritu Santo lo conoce todo de Dios. El Espíritu Santo también tiene emociones. Tiene gozo y tiene tristeza. Tiene paz. Tiene esa alegría, ese gozo que Él nos da. Porque todo eso es fruto de Él, es el fruto del Espíritu Santo. Por eso es que, y como Él está en usted, y la palabra dice que el que recibe al Señor, un espíritu es con Él. Nosotros nos hemos convertido en el templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que cuando el Espíritu Santo se entristece, o mejor dicho, amados, cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo, podemos sentir una tristeza en nuestro ser. Pero también podemos sentir el gozo del Espíritu cuando nos arrepentimos, cuando estamos creyendo, confiando. Estamos en la obediencia a su voz. Efesios 4:30 nos habla y nos dice, no contristéis, en otras palabras, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sabe qué, amados? Usted está seguro, usted está con un sello de garantía hasta el día que Jesucristo venga a llevarnos. No se va a separar porque el Espíritu Santo lo va a guardar, lo va a proteger, lo va a ayudar. Pero también el Espíritu Santo juzga. Pero no juzga de acuerdo a cómo juzgamos nosotros los humanos. No juzga de acuerdo a la vista natural, ni a las percepciones naturales. Él juzga con el justo juicio del amor de Dios. También el Espíritu Santo es el consolador que el Señor habló. Es ese consolador que Cristo nos dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría. El Espíritu Santo, que tiene personalidad, puede entender nuestras situaciones, porque Él se entristece, Él sabe también cómo nos sentimos, todo lo que pasamos. Juan 14, 16, 17 dice, y yo pediré al Padre y os dará otro consolador, para que os acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque vive con nosotros y estará en vosotros. Esto era antes de la cruz. Después de la cruz ya no está afuera, ya está dentro. Jesucristo es nuestro abogado salvador. Esto lo vemos en Juan y dice, si habéis pecado, abogado tenemos junto al Padre a Jesucristo el justo. Pero el Espíritu Santo es, dice, otro consolador. Y esa palabra en el griego es alos, que significa un consolador de la misma esencia y de la misma naturaleza, que va a estar con nosotros, en nosotros y a nuestro lado siempre. ¿Para qué? Para consolarnos, para abogar por nosotros, para guiarnos, para sustentarnos, también para reprendernos cuando estamos engañados, para mostrarnos la luz cuando estamos engañados. Entonces, es maravilloso poder entender esta vida del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Romanos 8:26 dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos, por los creyentes, conforme a la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nos enseña, nos consuela, nos guía a toda verdad, nos guía en el proceso, en el camino, aboga por nosotros. Ahora vamos a ver, estoy corriendo un poquito porque hay unos puntos en los que quiero detenerme. Ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo relacionada con la gente que no cree, que todavía no cree. ¿Cómo es que Él hace? ¿Qué es lo que Él hace? Porque muchas veces nosotros, bien intencionados, por amor, queremos que nuestra familia conozca al Señor, se congregue, podamos estar en el mismo espíritu, en la misma fe, y comenzamos a veces a presionar, a veces a incomodarlos. Vaya, crea, reciba. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu? Amados, hombre no convence a hombre. Estoy hablando de la humanidad. El Espíritu Santo es el que convence a los hombres. El Espíritu Santo es el que hace la obra, el que nos lleva a entender cuánto lo necesitamos. Vámonos a Juan 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, a la gente que no cree, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Amados, ese es el pecado. El que cree en Cristo es salvo. El que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Porque Dios no está viendo los pecados de las personas, no está viendo los pecados de la gente. Juan, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cuál es el pecado del mundo? En lo que se convirtió Adán después de que pecó. Un hombre carnal, un viejo hombre, egoísta, egocéntrico, orgulloso. Un hombre que ya no depende de Dios, sino de sí mismo. Entonces el que lo convence es Él. Y de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. ¿A través de quién en este nuevo pacto nosotros vemos a Cristo? A través de su cuerpo, a través de su iglesia, a través de cada hijo de Dios que lo va a manifestar. Por eso es tan importante comprender la ayuda, la llenura del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y ¿saben qué, amados? Muchas veces sí hacemos y obtenemos resultados. Pueden ser buenos o pueden ser malos. Pero ¿sabe qué es lo que hace la operación del Espíritu? Produce un fruto eterno, una trascendencia eterna. Lo que hacemos en nuestra fuerza, aunque sea bueno, tiene tiempo de caducidad. Pero lo que hace el Espíritu es eterno, es para siempre. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cuántas veces la iglesia se detiene haciendo guerra espiritual, echando fuera al diablo, cuando ya fue vencido, ya fue derrotado en la cruz? Y tiene sus operaciones para engañarnos, para molestarnos. Pero en el nombre de Jesús no es más. No tenemos que detenernos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos enfoca en Cristo, nos enfoca en la obra de la cruz, nos guía a toda la verdad de lo que ya fue hecho, de lo que ya fue sucedido, de lo que nosotros somos participantes, de una naturaleza espectacular, gloriosa. Y esa naturaleza es la que tenemos que enfocarnos para que esa naturaleza de Cristo en nosotros pueda formarse, pueda crecer y pueda manifestarse. Entonces, aquí vamos a ver las obras relacionadas
con los hijos de Dios, con los que creen, con los que han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Oír el Evangelio para creer de corazón y recibir la salvación no es posible por nuestros esfuerzos. Nadie lo puede hacer. Tiene que ver con la ayuda del Espíritu Santo. Y Él nos guía, nos ayuda a usar nuestro libre albedrío, porque no podemos obligar a nadie, pero nos ayuda a usar el libre albedrío y decir, sí quiero. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda abriendo y tocando nuestro corazón para que creamos en Jesucristo y nos arrepintamos. El Espíritu Santo es quien nos revela a Cristo y es el que nos acompaña todo el tiempo alineando nuestro caminar, fortaleciéndonos, ayudando, consolándonos, dándonos una palabra cuando estamos tristes, cuando estamos desanimados. Entonces, Juan 3 dice, respondió Jesús, ¿a quién le estaba respondiendo? A Nicodemo, un hombre que estaba admirado de lo que Jesús hacía. Y Jesús le estaba diciendo, esto no es para admirarse, esto no es obra del hombre. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí en este versículo 5 respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, la palabra, el Espíritu Santo es el que nos regenera, el que nos hace nacer de nuevo y nos establece en la palabra, en Cristo Jesús, el Señor. No puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es ese cambio que venimos hablando de naturaleza, producido por el Espíritu Santo en el hombre, al que le comunica la revelación de Cristo. Esa naturaleza que nació de nuevo es comunicada permanentemente por el Espíritu Santo. ¿A quién? Le revela a Cristo, le revela la obra de la cruz, le revela que ya fue perdonado, que es santo, que es perfecto, que es completo. Y cuando nos vemos a nosotros mismos, nos direcciona para seguir viéndolo a Él, cuando nos vemos en nuestras fallas. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos revela esta obra perfecta de la cruz. Para ayudarnos a vivir la vida gloriosa del Espíritu, el Espíritu Santo nos alinea. El Espíritu Santo va a alinear el alma. ¿Sabe por qué? Porque el alma desconfigurada después del pecado de Adán quedó en gobierno. Quedó en gobierno y todo el tiempo quiere retomar ese gobierno. ¿Y qué es lo que opera? ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Entonces, cuando recibimos a Cristo, recibimos un nuevo orden espiritual. El Espíritu Santo nos lleva a vivir por la verdad, por la palabra de Dios y nos lleva a hacer la voluntad del Padre. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Y quién es el que produce en nosotros el querer y el hacer la voluntad de Dios? Es el Espíritu Santo, porque Él mismo nos muestra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, aquí el Espíritu Santo opera a través de su palabra y de la voz del Espíritu, para que nosotros al escuchar su voz, al oír, al ser revelada la palabra, podamos caminar en esa dirección, en esa realidad del Espíritu. Pero hay una lucha entre la vieja naturaleza y la nueva. Hay una lucha entre la vieja naturaleza y la nueva. Vieja naturaleza, ya hemos venido diciendo que es la carne, que es el viejo hombre, que es el yo. Nueva naturaleza, ¿qué es? El que nació de nuevo, la nueva creación de Cristo. Entonces, hay esa lucha de esa nueva creación, del viejo hombre, quiere batallar, quiere operar a través del alma el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu para ayudarnos? El Espíritu para ayudarnos quebranta el alma. Habrá situaciones en su vida, en su caminar, donde su alma está siendo quebrantada.
porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios es quebrantar nuestra alma. ¿Sabe para qué? Para detenernos un poco. Nosotros estamos en los afanes de la vida, en la tiranía de lo urgente, como hemos venido diciendo. Y poco tiempo le damos a estas realidades eternas que van construyendo nuestra vida, que va construyendo a Cristo, la paz, el gozo. Andamos en busca de paz, pero no conocemos a quién es el príncipe de la paz. No tenemos comunión con el príncipe de la paz. Entonces, en esos tiempos donde el Espíritu Santo quebranta nuestra alma, lo hace por amor. ¿Sabe para qué? A mí me detuvo hace un mes atrás. Me detuvo, creo que unos 10 días. 10 días. Pero detenida en lo natural, pero avanzando en el Espíritu. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo adiestra, alinea nuestra alma, quebrantándola. ¿Por qué? Y no es que el sufrimiento vaya a operar una transformación en nosotros, porque hay mucha gente que sufre en el mundo, pero eso no nos cambia, porque lo de adentro, esta naturaleza vieja, solamente la puede someter a la cruz para que muera el Espíritu. Yo puedo decidir, quiero morirme ahorita, quiero morir. No, para morir físicamente hay un tiempo. Solo Dios lo sabe. Dios tiene un tiempo, pero de igual manera, para morir en el Espíritu, no lo podemos hacer nosotros. La parte nuestra es cuando Él nos aparta, cuando Él nos separa del bullicio, de las distracciones. Porque cuando uno está en problemas, amados, no quiere otra cosa. Lo único que necesita es una palabra de Dios, su presencia, su abrazo, su consuelo, su fuerza, su poder. ¿Cómo me la he pasado y ustedes también? ¿Cómo hemos pasado nuestros procesos de tribulación, de pruebas? Agarrados del Señor, de la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra del Señor, dijo el rey David, ha sido mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Qué maravilloso es en esos tiempos apartarnos del bullicio y escuchar la voz del Espíritu que te dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amado, qué maravilloso es escuchar una palabra de Dios cuando estamos en caos, cuando estamos por tomar decisiones. Qué importante es esta vida guiada por el Espíritu. Entonces, el amor de Dios quebranta el alma para apartarla del afán y del bullicio y puede estar atenta a oír la voz de Dios. ¿Y sabe qué hace ahí? Oseas 2:14, por favor. Pero he aquí, yo la atraeré. Oiga, ¿quién no va a sentirse atraído por el amor incondicional, por el perdón incondicional de Dios? ¿Quién no va a sentirse atraído por este Dios que nos amó de tal manera, que no escatimó a su Hijo para darlo a la cruz a morir por nosotros? Lo vimos el anterior domingo. ¿Qué le costó a Jesús nuestra salvación? ¿Qué le costó a Jesús nuestra paz? ¿Qué le costó a Jesús nuestra sanidad? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Imagínense, fue castigado para que usted y yo tengamos paz en medio de las circunstancias difíciles. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es una realidad. Entonces, el Espíritu Santo nos atrae con su amor, nos abraza, nos fortalece, pero también ve lo que es necesario. Entonces nos atrae y nos lleva ¿a dónde? Al desierto. Pruebas que pasamos son desiertos. ¿Sabe por qué?
porque generalmente estamos apartados. A veces nadie nos entiende. Son cosas inexplicables que no sabemos cómo y estamos en un problema. Pero ese es el amor de Dios. Ese es el amor y el obrar del Espíritu Santo. He aquí que yo la traeré a mí, la llevaré al desierto. ¿Para qué? Y allí le hablaré a su corazón. Para hablarte, para hablarnos, para decirnos toda la obra de la cruz. Dice Cantares, ¿quién es esta que sube del desierto, recostada en los brazos de su amado? Es que de los desiertos y de las pruebas salimos nuevas, diferentes, con nuestra posición, con nuestro enfoque en la posición en Cristo, en la verdad, pero también lo que Él opera, lo opera de una forma extraordinaria, no solamente para nosotros, sino para la situación en conflicto. Él es bueno. Entonces dice, y le hablaré a su corazón. Una palabra de Dios puede sanar el corazón. Una palabra de Dios puede solucionar cualquier cosa. Una palabra. Yo siempre le digo, Señor, solamente en la peor situación que he pasado, solamente dame una palabra. Y esa es mi ancla. Ese es el ancla de mi alma para atravesar ese valle de sombra, para atravesar ese valle de muerte. Una palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es vida, es espíritu, es luz. Te muestra el camino en medio de la oscuridad. Y le daré sus viñas desde allí. Viñas nos habla de vino, nos habla de alegría, de gozo. Amados, he estado en pruebas tremendas con mucho gozo. ¿Sabe por qué? Porque así como Jesús vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Cuando estamos en pruebas, ¿qué es lo que opera el Espíritu? Vamos a ver el fruto de la aflicción de nuestra alma. ¿Y cuál es el fruto de la aflicción de nuestra alma? Que Cristo se forme en nosotros, que podamos manifestar a Cristo, que si me conocían a mí por una persona mentirosa, renegona, quejosa, debilucha, puedan ver a Cristo. Mira cómo ya no se queja. Mira cómo ya no miente. ¿Por qué? ¿Será que es el esfuerzo nuestro? No. Es la manifestación del Hijo cuando decidimos morir. Entonces, y el valle de Acor por puerta de esperanza. El valle de Acor era un valle de muerte y de turbación, pero nos muestra la cruz como una puerta de esperanza. Por eso es que somos llamados a morir a cada día. Somos llamados a morir al yo a cada día. Pero yo tengo la razón. Puede ser. Pero si tu razón está afectando tu relación, deja tu razón a un lado y muere. La cruz es la puerta de esperanza, la única puerta de esperanza para las depresiones, para las tristezas, para las angustias. Porque ¿sabe qué? Seguimos lamiéndonos las heridas. Seguimos deshojando margaritas, buscándole. Pero es la maldición de los padres. Pero yo hice esto en tal año y esta es la consecuencia. No, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre tiene que ser clavado en la cruz. Pero ¿saben qué, amados? Eso lo decides tú y lo decido yo. Eso lo decidimos nosotros. Él no nos puede obligar, nos muestra, pero eso lo decidimos. Pero ¿quién ejecuta esa muerte? ¿Quién ejecuta esa muerte al yo? El Espíritu Santo. No somos nosotros. Él nos ayuda a decidir, a querer,
pero Él es el que hace la obra. Por eso es que es tan importante tener esa comunión con Él. El apóstol Pablo dice, despidiéndose en su segunda carta de Corintios, dice, el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo. Es necesaria la comunión con el Espíritu Santo. Y dice, y fíjese, la puerta de muerte, la puerta de Acor, allí cantará como en los días de su juventud. Amados, hay una resurrección espiritual, la cual anhelaba el apóstol Pablo. Y decía él, quiero conocer el poder de su resurrección. Pero es que no podemos conocer el poder de su resurrección si no hay una muerte previa al yo, a la carne. No se puede. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Estaba viendo, y hace muchos años que lo hablé acá, de unos científicos que con unos arqueólogos, un equipo científicos y arqueólogos, excavaron unas tumbas egipcias. Y en esas tumbas encontraron unos granos de trigo. Imagínense, hace más de 6.000 años encontraron unos granos de trigo. Los pasaron por un proceso científico y después los sembraron, los granos de trigo. Estaban en las tumbas de los faraones, pero no habían sido enterrados en la tierra. El grano, la semilla puede estar en cualquier lado, pero el lugar correcto, hay un lugar correcto para que ese grano muera y produzca el fruto. ¿Y cuál es el lugar correcto para que para que esta vieja naturaleza que se queja, que es orgullosa, que es peleadora a veces, celosa, que es? ¿Cuál es? La cruz. La cruz. La cruz de Cristo. Entonces, y dice, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Amados, ¿sabe qué? Cuando somos libres nos damos cuenta recién que hemos sido esclavos. Libres del temor, por ejemplo. Esa es una esclavitud terrible. Cuando el amor de Dios en esos tiempos se nos revela, echa fuera el temor. Y podemos disfrutar. A veces estamos pensando que somos libres, pero solamente estamos en un pequeño círculo, en una pequeña circunferencia, y después no nos podemos mover más allá. Yo tenía mucho temor en mi vida, pero el Espíritu Santo me dio un sueño. Soñé que yo me movía libremente, pero cuando miré, era un círculo, era una circunferencia, y yo pensaba que estaba muy bien, muy libre. Y cuando quise salir de ese círculo, había un hombre fuerte, con una marca aquí en su pecho. Y yo me asustó y retrocedí. ¿Quién era ese hombre fuerte? El viejo hombre. En el viejo hombre, en la vieja naturaleza está el temor. Porque eso fue lo primero que sintió Adán después que desobedeció a Dios. Entonces pensamos que somos muy libres hasta que conocemos la verdadera libertad que es en Cristo Jesús el Señor, operada por el Espíritu Santo. Y amados, nosotros sinceramente decimos, y a mí me ha pasado, y el otro día el Señor me ministró algo importante. Nosotros somos sinceros cuando decimos, Señor, quiero morir a esto. Ya yo no quiero ser así. Yo no quiero tener temor. Yo no quiero tener inseguridad. Yo no quiero estar todo el tiempo desanimado o que se manifieste el orgullo en mi vida. No quiero. Somos sinceros. Y lo decimos. Y podemos decir, y quiero morir a esto, porque estamos entendiendo la operación de cómo Dios trabaja. Dios respeta el libre albedrío, amados. El Espíritu Santo es el poder de Dios.
Y necesitamos ser revestidos de ese poder para caminar en esta tierra en libertad, en gozo, en paz, para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. No es en nuestra fuerza. Necesitamos la ayuda, el poder del Espíritu Santo de Dios. Los recursos del cielo están en el Espíritu Santo de Dios. Todo está en Cristo y lo necesitamos. Y yo puedo decir, como he dicho muchas veces, Señor, muero a esto, quiero morir a esto. Pero sucede que no paso tiempo, no tengo comunión con el que ejecuta esa muerte al yo. Entonces mi deseo sincero se queda solamente en palabras y se sigue manifestando la vieja naturaleza. El temor, moverme, parezco libremente en una pequeña circunferencia cuando Dios nos hizo libres para siempre. Sí, dice el Espíritu, dijo Jesús, conoceréis a Cristo y Él os hará libres antes de la cruz. Pero después de la cruz, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? En nosotros, afuera y en nosotros. Y ahí hay libertad. Pero si ese Espíritu Santo no gobierna nuestras vidas, que es una de las características de los hijos de Dios, ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de Cristo, es que Él nos gobierne, que Él nos guíe, que Él nos dirija. Entonces, vamos a irnos, por favor, para ilustrar lo que estoy hablando, a Romanos 8. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Usted sabe que desde Génesis hasta Apocalipsis, los 40 hombres que escribieron las Escrituras durante un periodo de 1500 años, todos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí este apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8, 12 al 13 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amados, nosotros decidimos morir, pero ¿quién ejecuta la muerte a tu yo? A mi yo. El Espíritu Santo de Dios. Por eso, tenga muy en cuenta la comunión con el Espíritu Santo. Dele el tiempo preeminente, que Él sea su prioridad. Ponemos por prioridad otras cosas, otros afanes que en el día nos llevan por ahí de repente a distraernos. Está bien distraernos, sí, pero qué bueno es primero darle lugar a Dios, darle lugar al Espíritu, para que Él haga esa obra maestra. ¿Sabe por qué? Porque morir al yo es descanso para el alma. El alma se va a sujetar al Espíritu y va a ser una vida de paz, de gozo, en descanso. Usted no va a estar peleando con nadie, con los micreros en la calle, coguetos. Va a tener paz, paz en su corazón. Va a dormir en paz. Porque este gobierno del Espíritu es real, es verdad. Entonces, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué clase de vida? Una vida gloriosa, una vida en una plataforma de victoria, para que otros puedan comer el fruto que se manifiesta, que es Cristo, porque el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Cristo Jesús, el Señor. Y si nosotros vemos en el mismo capítulo 8 de Romanos, en el versículo 2 dice, porque la ley, el versículo 1 dice, no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya nos libró el Espíritu de vida, pero
la muerte al yo, es una decisión personal que cada uno de nosotros tomamos porque cada uno sabemos cuál es la batalla de ese viejo hombre internamente. Entonces, cuando decidimos morir por la cruz de Cristo, todo se alinea y viene el descanso del alma. Viene el descanso del alma. Entonces, esta vida en Cristo nos habilita para esa vida llena del Espíritu Santo, para recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo mantenernos llenos del Espíritu Santo? Hay una manutención, hay una deliberada llenura en nosotros de querer permanecer en Él. Primeramente, todo es por la gracia y por la fe. Pero también Dios nos va a llevar a una vida de comunión. Eran 500 personas que estaban cuando Cristo resucitó. Y Él les dijo, quédense, esperen en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder, investidos de poder desde lo alto. Pero ¿sabe qué? La convivencia, muchas veces hay roces, y la gente no se humilla, no perdona, no pasa por alto la ofensa. Quedaron 120 y los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice aquí, dice Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es maravilloso. Ellos ya tenían a Cristo, pero fueron llenos cuando fueron investidos de poder desde lo alto. ¿Qué necesita la iglesia? Ser investida de este poder, querer fervorosamente ser llena del Espíritu Santo. Ese punto, la vida de comunión. El otro punto es ser gobernados por el Señor Jesucristo. ¿A dónde nos lleva el Espíritu? 1 Corintios 12, 3 dice, nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu. El Espíritu nos va a llevar a ser gobernados por Cristo, a ser gobernados por el señorío de Cristo. Y aquí lo que ya estuve hablando, un caminar en el Espíritu nos va a llevar a morir. Gálatas 5, 24 al 25 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. Amados, ser guiados por el Espíritu es seguro. Es un puerto seguro, nos va a guiar siempre a un puerto seguro. No vivamos a nuestra manera, no vivamos siendo guiados por nuestras emociones, porque nuestra mente es una mente que especula, es una mente que sospecha, es una mente que imagina y que exagera las cosas. Sea guiado por el Espíritu Santo. Él va a hablar a su corazón. El apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, dijo, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo. Pero este mismo hombre también dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hay una vida crucificada a la carne, a los deseos de esa vieja naturaleza que lo único que traen es dolor, es angustia. Pero nosotros queremos muchas veces, en nuestro buen querer, en nuestro buen deseo, mejorar esa vieja naturaleza. Pero no se puede.
Jamás va a mejorar, porque esa naturaleza no puede sujetarse a Dios. No puede creer, es enemiga de Dios. Esa naturaleza tiene un solo destino: morir en la cruz. Y no estoy hablando de la cruz del símbolo de madera, estoy hablando de la obra de Cristo, que dice que juntamente con Él fuimos crucificados, juntamente con Él hemos muerto, juntamente con Él hemos sido sepultados y juntamente con Él hemos resucitado. Eso ya se operó en nuestro espíritu, pero lo que estamos hablando es de esa muerte a ese viejo hombre que quiere gobernar a través del alma. No le permitamos, amados, si queremos vivir en salud integral, en paz, en gozo. Entonces, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Había muerto a su yo. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Que Cristo pueda manifestarse. Que cuando nos vean, lo vean a Él. Que cuando hablemos algo, lo escuchen a Él. Que cuando hagamos algo, sepamos que es la manifestación de Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivimos en este cuerpo de carne, puede ser situaciones difíciles, a veces dificultades, pruebas, dolores, angustias, temores. O también pueden ser cosas muy buenas. Tengamos en cuenta, amados, que Él no dudó en ir a la cruz. Estaba angustiada su alma y Él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero, ¿qué haces cuando tu alma está muy triste hasta la muerte? Amados, es necesario morir para que Él crezca. Dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Esto se trata de Cristo. Él es el descanso de nuestras almas. No se trata de nosotros, se trata de Cristo.